¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a insertar una imagen dentro de una celda Excel. Bien, en realidad es una propiedad que tienen las imágenes de amoldarse a la celda. Miren, quiero que lo observen cómo lo vamos a hacer. En realidad es muy sencillo. Nos vamos acá a la pestañita insertar, un clic, pestañita insertar, nos vamos a imágenes y este dispositivo, un clic acá. Bien, vamos a seleccionar, miren, cualquier imagen. Yo voy a seleccionar esta gaseosa, por ejemplo, ¿no? Miren, lo muevo como quiera, pero ¿en qué celda lo vamos a poner? A ver, yo lo voy a poner acá, ¿ok? En cualquier lado en realidad, no hay ningún problema. Acá en la celda B, en la columna B. Voy a hacer un poquito más pequeño a esta imagen para insertarlo acá en la celda. Miren, podría ir ahí, miren, ahí está. Pero hay que ponerlo, a ver el tamaño, hay que adecuarlo el tamaño. Podría ser ahí, yo pienso que sí, ahí. Bien, miren, lo único que nosotros tenemos que hacer acá es clic derecho y le damos formato de imagen, ¿ok? Un clic, formato de imagen, a la derecha, lateral, miren, tenemos acá formato de imagen, pero vamos a dar un clic donde dice acá tamaño y propiedades. Un clic ahí. Luego de eso, miren, acá seguramente a ustedes les va a aparecer estas tres opciones. Desplieguen, acá este que dice propiedades, un clic damos ahí. Y miren, acá hay una opción que dice mover y cambiar tamaño con celdas. Ok, vamos a dar un clic ahí, miren, acá, mover y cambiar tamaño con celdas, un clic. Y miren qué pasa si yo cambio, por ejemplo, el tamaño de la celda. Miren cómo ya la imagen se amolda, miren cómo la imagen se amolda al tamaño, en este caso, de la celda, ¿no? Y de esa manera podemos decir que nosotros estamos insertando una imagen en una celda Excel, ¿no? Y obviamente te puede servir para muchos trabajos. Bien amigos, esto ha sido todo. Espero que no hayan tenido ningún problema. Si es así, a ver, coméntame este vídeo para leerte y así poder responder y ayudarte, ¿no? Conmigo será hasta acá. No se olviden de suscribirse al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo video.